En esta ocasión vamos a realizar el ejemplo en el cual vamos a extraer la información de edafología y uso de suelo para poder obtener las características de nuestra cuenca y con ello poder estimar el coeficiente de escurrimiento de la cuenca. Para esto, nosotros vamos a tener que abrir las dos capas que corresponden a edafología y uso de suelo. En este caso, nosotros podremos utilizar la capa de representación nacional, puesto que solo necesitamos la información para definir el nivel de impermeabilidad que puede tener el suelo, así como los materiales de cobertura. Así pues, nosotros entonces tenemos nuestra capa completa de suelos. Podemos observar que esta es la cobertura nacional, escala 1, 250,000, y nosotros tenemos aquí nuestro polígono de la cuenca de estudio. Lo que vamos a hacer en este caso es nuevamente seleccionar el polígono de la cuenca y utilizar el comando crop. Nuevamente vamos a seleccionar como una capa nueva para que solamente guarde los cambios de manera separada. Y ahí tenemos entonces nuestras características de suelo. Si yo le doy doble clic a cada una de las áreas diferenciadas, podremos encontrar en la clasificación el tipo de suelo que yo necesito. En este caso, el suelo predominante para la capa 1,250,000 de la República Mexicana es el que corresponde al atributo NOM suelo 1. Este es el material predominante, que es el que me va a ayudar a definir qué tipo de permeabilidad tiene el suelo de la cuenca. Vamos a darle OK y lo mismo podemos tener acá. El siguiente, la otra parte de la cuenca, tiene en este caso, por ejemplo, litosoles. Y podemos agregarles o asignarles una escala de color. Vamos a seleccionar el campo que nosotros deseamos manejar. Le daremos aplicar y aceptar. Y con esto yo tendría diferenciados los dos tipos de suelo que tenemos en nuestra cuenca. Lo mismo vamos a realizar para poder definir el tipo de materiales de cobertura. Vamos a abrir entonces la capa que corresponde a uso de suelo. Nuevamente, entonces nosotros podemos observar cómo tendríamos la cobertura nacional y cómo queda esto alojado dentro de nuestra cuenca. Nuevamente, seleccionaremos el polígono de la cuenca y utilizaremos el comando crop. Guardaremos en una capa nueva. Y así nosotros tenemos también nuestro corte del uso de suelo que tenemos para la cuenca. De igual manera, podemos poner una escala de color para nuestra identificación y en este caso el campo que me interesa es el que dice tipo o bien el que dice entidad. Vamos a darle a aceptar y nosotros aquí lo tenemos. Lógicamente puedo observar los dos campos y verificar, bueno, la entidad en este caso es matorral, es la que a mí me interesa como material primordial. Y en el otro caso, también vamos a revisar que la entidad primordial es matorral. ¿Cuál es la diferencia exclusivamente? El tipo que
o el nombre, el campo tipo, que es el que me dice si hay alguna variación en el tipo solamente de especie, en este caso de matorral, que pueda tenerse. Como podemos observar en este caso, ambos son entidades de matorral. La única diferencia estaría exclusivamente en el tipo de planta, por decirlo de una manera muy simple, que nosotros estamos encontrando en cada uno de estas áreas que hemos definido. Esta información la vamos a extraer, vamos a calcular áreas para poder extraer la información a un formato de texto delimitado por comas y con ello poder procesarla también más adelante en Excel. Voy a habilitar el modelo digital del terreno. Esto es exclusivamente con puros fines de medición. Nuevamente, entonces, haré la selección del polígono, exclusivamente que corresponde, en este caso, primero al uso de suelo. Y recordemos, simplemente iremos a las características de atributo o bien a las de análisis y medición para que haga la actualización de información. Aquí solamente me interesa el área que ocupa cada uso de suelo o cada tipo de suelo. Aquí no voy a necesitar datos ni de elevación ni de pendiente, solamente quiero saber cuánta área ocupa cada, en este caso, cada suelo, que como vimos son las rancinas y los litosoles. Y con esto entonces exportaremos nuestro archivo a un formato de texto. Haremos lo mismo con los usos de suelo que nosotros aquí tenemos y los vamos a medir. Aquí, como observamos, los dos son matorrales, así que esto, pues, por decirlo de alguna manera, simplifica para este ejemplo el caso de los materiales de cobertura. Aquí observamos las diferencias que hay en el tipo de especie que corresponde al matorral y si existe o no vegetación secundaria. Nuevamente esto lo exportaremos a un formato CSV, siendo que a mí me interesa exclusivamente el área de cobertura. Aquí en este caso todo es matorral. Con esta información nosotros podremos ya procesarla como mencionábamos en Excel para poder definir el coeficiente de escurrimiento de la cuenca. Voy a aprovechar esta presentación para mostrar de una ayuda que podrían utilizar. Esta la pueden consultar en los textos que corresponden a agronomía, por ejemplo, para identificar los tipos de suelo. Esto es algo importante a tomar en cuenta. Las cartas edafológicas, las capas edafológicas que tenemos, digamos, disponibles en la cartografía, comúnmente utilizan la clasificación internacional de suelos agronómica. Es decir, no vamos a encontrar qué materiales son arenas, qué materiales son arcillas, limos, material más vegetal o predominantemente vegetal, sino encontraremos la clasificación como ahorita lo estábamos observando, y entonces yo me voy a tener que apoyar de algún documento, alguna tabla que me permita traducir, en este caso, cuáles son las características primordiales de cada tipo de suelo y con ello definir si son más o menos permeables y con esto nosotros podamos definir eh, pues las características para poder aplicar las metodologías de estimación del coeficiente de escurrimiento por los métodos ya conocidos. Entonces, utilizando una tabla similar a esta, podríamos observar cuáles son suelos en los cuales predominan las arenas, cuáles son los suelos en los cuales tenemos material más fino, en donde tenemos materiales con más contenido de materia orgánica, y esto, como decíamos, me va diciendo
si los materiales van siendo más o menos permeables. Con esto, como comentábamos, podemos tener ya nuestra información y hacer la asignación más adecuada para que podamos definir cuál es el coeficiente de escurrimiento que mejor se ajusta a las características de nuestra cuenca. También hay que tomar en cuenta que nos podemos apoyar con, con fotografía satelital, como es el caso de Google Earth, para identificar cuáles son los materiales de cobertura y qué tan densa puede ser también la vegetación en el área de estudio. Sobre todo esto va a ser muy útil cuando nosotros tenemos usos de suelo en los cuales predominan los bosques o las zonas de cultivo, por ejemplo, para definir si la cuenca tiene una alta concentración de vegetación, una alta densidad, o son suelos que se encuentran más descubiertos y que, bueno, predomina más el suelo desnudo, para poder definir el potencial de infiltración que tiene la cuenca. Con esto concluimos esta presentación. Agradezco su atención y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego.